del reglamento de la ley 29151. Asimismo, también está regulado en el numeral 2.15 de la directiva 005-2011 SBN. Esta directiva 005-2011 SBN, esta directiva es la que regula la tramitación, los procedimientos de afectación en uso. En realidad es una directiva solo para el procedimiento de afectación en uso, pero en una de sus disposiciones complementarias ha señalado que la tramitación o lo que regula la directiva también es de aplicación para los procedimientos de reasignación, asignación y cesión en uso. Entonces, ahí en esa directiva van a encontrar los plazos que les había comentado respecto a la calificación que se hace de la solicitud de afectación en uso y se le otorga el plazo de 15 días en caso no subsanen, van a encontrar el listado de requisitos. En realidad es una directiva que está bien detallada respecto a la tramitación de estos procedimientos, ¿ya? Entonces, bueno, ahora respecto al derecho de uso, la norma nos señala que este derecho se puede otorgar excepcionalmente y temporalmente. ¿Quién puede otorgar este derecho? Las entidades públicas están facultadas para otorgar el derecho de uso que permita obtener recursos que serán destinados exclusivamente al mantenimiento y conservación del bien a su cargo, a cargo de estas entidades, a la mejora del servicio o al pago de los tributos que correspondan, comunicando a la SBN o a los gobiernos regionales según sus respectivas competencias. Entonces, ¿quién es el competente, el titular para el otorgamiento de este derecho de uso? Son las entidades que tienen bajo su administración bienes de dominio público. Entonces, un afectatario podrá otorgar el derecho de uso. El favorecido de la reasignación de la administración o asignación de la administración podrá otorgar el derecho de uso. Pues sí, y literalmente esta afirmación se encuentra en el numeral 2.15 de la directiva 005-2011. Ahora, pero este derecho de uso es de manera excepcional, como indica la norma, y temporal, y respecto de una parte del predio, no de la totalidad del predio que tiene bajo su administración. Ahora, ustedes de repente se preguntarán, pero el derecho de uso aplica sobre bienes de dominio público, ¿no? Pero entonces, ¿cómo la expositora nos está diciendo que un afectatario puede otorgar un derecho de uso? Si la afectación en uso se otorga sobre bienes de dominio privado del Estado. Sí, efectivamente, cuando se va a calificar la solicitud de afectación en uso, pues se parte de que el predio que se va a otorgar en afectación en uso tiene que tener la condición de dominio privado del Estado. Pero al afectarse en uso este predio, se pasa o cambia su naturaleza de dominio público, de dominio privado al dominio público. ¿Por qué? Porque con la afectación en uso se está otorgando para una finalidad pública. Entonces, ese predio, al afectarse en uso, ya se está destinando para una finalidad pública. Entonces, es por eso que cambia, muta su naturaleza jurídica. Si bien es cierto, fue de dominio privado, pero con el solo hecho de afectarse en uso, pasa al dominio público del Estado. Entonces, es por ello que un afectatario sí puede otorgar un derecho de uso. Y este derecho de uso es a cambio de una retribución, ¿ya? Y la norma señala claramente que esta retribución permita, pues, mejorar la prestación del servicio público que se viene desarrollando en el predio o que permita pagar los tributos del bien. Perfecto. Bueno, hasta aquí
hemos comentado respecto de los actos de administración, que se puede otorgar a favor de particulares o a favor de entidades públicas conformantes del sistema. Ahora vamos a ver la extinción de estos derechos que se otorgan. Recuerdan que en algún momento de la exposición comenté respecto de las obligaciones del afectatario, del favorecido con la cesión en uso, y el incumplimiento de esas obligaciones conllevaba la extinción de la afectación en uso. Entonces ahora vamos a hablar respecto de este procedimiento de extinción de la afectación en uso. Este procedimiento de extinción de la afectación en uso se inicia de oficio. Se inicia de oficio y producto de las supervisiones intempestivas que hace la SBN, en el caso de los predios que estén bajo competencia de la SBN. De estas supervisiones intempestivas que están a cargo de la Subdirección de Supervisión. Ahora, existen unas causales por las cuales se declara la extinción de la afectación en uso. Estas causales están también señaladas en el reglamento de la ley 29151, en el artículo 105 y 106, y ahí se señala claramente las siguientes causales. Primero, incumplimiento y o desnaturalización de su finalidad. Se entregó el predio en afectación en uso para una comisaría, pero en campo, cuando se hace la supervisión, se advierte que no hay ninguna edificación, que el predio está totalmente vacío, por lo tanto, hay un incumplimiento de la finalidad. O desnaturalización de la finalidad, se entregó un predio para comisaría, pero en realidad, cuando se hace la inspección, no es una comisaría, sino es un archivo del Ministerio del Interior, es un predio en el cual hay oficinas administrativas y está destinado a archivo. Entonces, ahí hay una desnaturalización de la finalidad, por la cual ameritaría declarar la extinción de la afectación en uso. Pero como finalmente también está siendo destinado pues a una finalidad propia de esta entidad beneficiaria de la afectación en uso, ahí se podría de repente trabajar la modificación de la finalidad de la afectación en uso, porque si no sería inoficioso extinguir la afectación para que luego la entidad lo solicite para la finalidad para la cual realmente viene destinando el predio. Entonces, en ese caso, se podría optar por una modificación de la finalidad de la afectación en uso. Otra causal que tenemos es la renuncia a la afectación en uso. La renuncia a la afectación en uso es la única excepción por la cual no inicia de oficio por parte de la SBN, porque la renuncia es la manifestación unilateral del beneficiario de la afectación en uso de devolver el predio. Los presupuestos, habilitantes para que opere la renuncia es que este afectatario se encuentre en posesión del predio y que quien formule la renuncia tenga competencias para hacerlo. Ahora, si es que, se entregó en afectación en uso un predio al Poder Judicial para sedes de juzgados de paz letrado, juzgados civiles o lo que fuera, pero resulta que no hay ninguna construcción en el predio, no se viene destinando a esa finalidad, sino muy por el contrario, está totalmente invadido, está ocupado por terceros, y el Poder Judicial renuncia. En este caso no procede la renuncia, porque uno de los presupuestos de hecho habilitantes para la renuncia es que el afectatario se encuentre en posesión del bien inmueble que se le ha otorgado en afectación en uso. Extinción de la entidad afectataria. En este caso la entidad ya deja de existir, se extingue.
Entonces ahí también no hay una extinción de pleno derecho, sino se tiene que emitir la resolución declarando la extinción de la afectación en uso. Destrucción del bien, en este caso es justamente porque no ha habido una conservación diligente del bien afectado en uso, sino tiene que advertir negligencia, que hay un desgaste superior al del uso ordinario del predio, y con lo cual procede la emisión de la resolución de la extinción. Luego tenemos la siguiente causal, que es por consolidación de dominio. En este caso de consolidación de dominio es porque la entidad afectataria eh, se convierte en propietaria, adquiere la titularidad dominial del predio. Ahora ustedes dirán, ok, pero ¿cómo va a adquirir la titularidad dominial? ¿Cómo va a convertirse en propietario si la expositora al inicio nos indicó que los bienes de dominio público son intransferibles, que no pueden transferirse en propiedad? Y como aquí nos está indicando que un predio que ha sido afectado en uso y que al afectarse en uso se convierte en bien de dominio público, entonces, ¿cómo es que puede obtener ese afectatario la propiedad? Pues sí, puede hacerlo porque eso está previsto en la ley. Eso lo tenemos previsto en la tercera disposición del reglamento. Sí, en la tercera disposición complementaria transitoria. Ahí señala el reglamento que los predios que estén siendo destinados al uso público o que constituyan parte de una infraestructura para la prestación de un servicio público podrán ser transferidos a título gratuito por la entidad titular o cuando el bien es de titularidad del Estado por la SBN en favor de la entidad responsable de la administración del bien o de la prestación del servicio. Entonces, aquí la norma prevé que un predio que esté siendo destinado a la prestación de un servicio público o que esté siendo destinado al uso público pueda adquirirse la propiedad. Entonces, justamente dentro de las causales de extinción es que encontramos a la consolidación de dominio, en el cual un afectatario, haciendo uso de esta figura jurídica establecida en la tercera disposición complementaria transitoria del reglamento de la ley 29151, puede obtener la titularidad dominial del predio. Y bueno, luego tenemos la siguiente, en el caso de la consolidación de dominio, si es que el predio es de titularidad del Estado y está bajo competencia de la SBN, a quien le compete ya extinguir la afectación en uso no es a la SDAPE, a la Subdirección de Administración del Patrimonio Estatal, sino le compete a la subdirección que va a aprobar la transferencia, es decir, a la Subdirección de Desarrollo Inmobiliario. En este caso, la Subdirección de Desarrollo Inmobiliario extingue y transfiere. Extingue la afectación en uso y transfiere el derecho en propiedad. Luego tenemos como otra causal el cese de la finalidad. Esto es cuando ya no resulta necesario continuar con el cumplimiento de la finalidad por un mandato legal expreso. Entonces, en este caso también si hay un mandato legal que determina que una entidad beneficiaria de una afectación en uso ya culmina su finalidad para la cual se le entregó el predio en afectación en uso, entonces procede a emitir la resolución de extinción de la afectación en uso. Aquí, como causales de extinción, si bien es cierto, no se ha citado propiamente, porque aquí se está citando a las causales establecidas en el reglamento, pero también recuerden que hay otras obligaciones que conllevan a la extinción de la afectación en uso, que ya les había comentado. La presentación del expediente del proyecto en el plazo establecido en la resolución, si es que no se presenta, conlleva la extinción. El cambio de zonificación, si no se presenta también en el plazo establecido, conlleva la extinción de la afectación en uso.
De igual manera, si es que no se cumple con la ejecución de la obra dentro del plazo señalado en el cronograma de ejecución de obra, también conlleva a la extinción de la afectación en uso. Entonces, esos 3 supuestos más se tiene que tomar en cuenta que conllevan a la culminación de la afectación en uso a través de la extinción. Ahora, los efectos producto de la extinción de la afectación en uso es que no conlleva esta afectación en uso al reembolso por parte de la entidad o que otorgó el derecho de afectación en uso por las obras o gastos que se hubieran ejecutado en el predio. Porque recuerden que cuando hablamos de la declaratoria de fábrica se había indicado que la declaratoria de fábrica se hace a favor del otorgante de la afectación en uso, o sea, a favor del titular del predio que ha sido otorgado en afectación en uso. Entonces, finalmente, si es que estamos frente a un predio del Estado bajo administración de la SBN, si hubo alguna construcción, queda a nombre del Estado. Y el afectatario al que se le está extinguiendo el derecho por haber incurrido en alguna de estas causales, no tiene derecho a que se le pueda reembolsar alguna suma de dinero producto de la ejecución que le ha conllevado edificar el inmueble, ¿no? Eso la norma señala textualmente que no hay derecho a reembolso por los gastos que se hubiera incurrido en el predio. Y bueno, con la extinción de la afectación en uso, se restituye los atributos de la propiedad otorgados a favor del titular del predio que aprobó la afectación en uso. O sea, retorna la administración del predio al titular, al propietario. Ok, ahora veamos la extinción de la cesión en uso. En realidad las causales son bastante similares a las causales de la extinción de la afectación en uso. En principio, al igual que la causal de la afectación en uso, tenemos incumplimiento y o desnaturalización de la finalidad de la cesión en uso. También encontramos a la renuncia a la cesión en uso. En este caso también se tiene que cumplir con los presupuestos que ya se había indicado en el caso de la renuncia de la afectación en uso. Es decir, el que está el favorecido con la cesión en uso tiene que estar en posesión del predio. Y si es una persona jurídica el favorecido con la cesión en uso, la renuncia tiene que ser firmada, suscrita, solicitada por la persona que tenga facultades para ello. Y para tal efecto tiene que adjuntar su vigencia de poder vigente. Bueno, valga la vigencia de poder, ¿no? Otra causal de extinción de la cesión en uso es la extinción de la cesionaria. Esto aplica respecto a cuando los beneficiarios de la cesión en uso son personas jurídicas, ¿no? Si esta persona jurídica se disuelve, liquida y luego se extingue, entonces procede a emitirse la resolución de extinción de la cesión en uso. También tenemos como causal la muerte del cesionario. Esto obviamente aplica cuando el beneficiario de la cesión en uso es una persona natural. Aquí también encontramos como causal de extinción la consolidación de dominio. Aquí sí está un poco complicado cuándo operaría, o sea, en qué supuesto operaría que un favorecido, un particular favorecido con la cesión en uso adquiera el predio en propiedad. Los únicos supuestos que podría caber, considero, podría ser
en las subastas públicas, que este predio que está otorgado en cesión en uso se vaya a subastar y el favorecido de la cesión en uso obtenga, ¿no? A través de la subasta la titularidad. Porque después otro supuesto dentro del marco normativo a través del cual pueda obtener el dominio no encaja en ningún otro supuesto de transferencia de los predios del Estado. Porque la venta directa es por causales y no veo que alguna causal establecida para la venta directa se subsuma en algún supuesto de la cesión en uso. Entonces, me parece que únicamente sería a través de la subasta pública. Pero en todo caso habría que preguntarle a la expositora que le corresponde tocar el tema de actos de disposición y cuando toque el tema de las ventas directas, preguntarle si es que un favorecido con la cesión en uso puede obtener la propiedad del predio, porque hay una causal de extinción de la cesión en uso, la consolidación de dominio. Entonces, si hay esa causal, entonces debe haber un procedimiento por el cual se puede obtener la titularidad. Yo considero que puede ser a través de la subasta pública, pero capaz podría darse otro procedimiento. Ahora, la otra causal de extinción de la cesión en uso es la destrucción del bien, al igual que en la afectación en uso. O sea, producto de la supervisión, se advierte que este predio que fue entregado en cesión en uso y contaba con edificación, se advierte que está totalmente destruido, dañado y que el cesionario ha actuado de manera negligente y que el uso pues del predio es mayor al desgaste ordinario, al uso racional. Entonces, producto de ello se procede a declarar la extinción. Y también por cese de la finalidad, ¿no? Puede ser de que la beneficiaria de la cesión en uso sea una persona jurídica y cambie su objeto social. Ya no tiene como finalidad brindar, no sé, se entregó una cesión en uso para fines deportivos, ¿no? Y la persona jurídica dentro de su objeto social sí comprendía el tema deportivo, entonces sí encajaba otorgarse la cesión en uso, pero resulta que ahora hizo un cambio de objeto social y ya no tiene digamos, ninguna actividad relacionada al tema al tema de deportes, que es justamente la actividad para la cual se otorgó la cesión en uso. Entonces ahí también opera la extinción de la cesión. Y al igual que la extinción de la afectación en uso, no otorga derecho a reembolso por las obras o gastos que se hubieran ejecutado en el predio. Y eso está en la norma, pero igual cuando se aprueba la cesión o la afectación en uso, se establece claramente en la resolución para que ya los beneficiarios per se cuenten con esa información y sepan que las obras que vayan a ejecutar en el predio no son reembolsables, que puede darse la extinción e incluso aplicarse el derecho de reserva, el cual indica que el Estado puede poner término unilateralmente al derecho otorgado y no hay reembolso por los gastos en los que haya incurrido, ¿no? Como que ya se le pone sobre aviso a las entidades que vienen tramitando la afectación en uso y en el caso de particulares la cesión en uso. Ahora, ¿cuál es el procedimiento para declarar la extinción? Bueno, la extinción, como les había comentado, es un procedimiento de oficio que se inicia producto de la supervisión que hace la entidad propietaria del bien. En este caso, si estamos frente a un predio que es del Estado bajo competencia de la SBN, esta supervisión, esta inspección técnica, producto de los planes de supervisión que elabora la subdirección de supervisión, es efectuada justamente por esta subdirección.
Esta subdirección se apersona in situ al predio para recoger la información física. Producto de esa inspección levanta un acta de constatación y si está en posesión del predio la entidad afectataria o el particular cesionario, se le notifica esa acta de inspección. También se elabora una ficha técnica. Esta ficha técnica obviamente ya se elabora en gabinete y bueno, producto de esa inspección remite lo que ha encontrado en campo la subdirección de supervisión, remite a la subdirección de administración del patrimonio estatal. Pero ojo, remite siempre que advierta de alguna causal de extinción. Pero si advierte que hay cumplimiento de la finalidad, que el bien está conservado, entonces ahí simplemente elabora un informe en el cual da cuenta de lo que ha advertido y ese informe lo archiva en el expediente matriz, o sea, en el expediente que sustentó el otorgamiento del derecho en materia de supervisión. ¿Ya? Pero si es que no ocurre todo lo contrario, advierte, por ejemplo, un incumplimiento de la finalidad, entonces elabora el informe de supervisión y remite a la ESDAPE. La ESDAPE lo que hace es, para analizar y emitir, de corresponder la resolución que declare la extinción y a efectos de no vulnerar el derecho de defensa del beneficiario del derecho, es que le solicita sus descargos, ¿no? Obviamente le notifica la ficha técnica, si es necesario también le notifica el informe de inspección, o si no lo desarrolla nada más en el oficio que está trasladando, y le da el plazo de 15 días, esos 15 días hábiles, para efectos de que remita la información, se pronuncie en lo que considere pertinente la entidad beneficiaria del derecho. Ahora, pasados esos 15 días con remisión de información o sin remisión de información, sin remisión de descargos por parte de la entidad a la que se ha solicitado la información, se tiene que emitir la resolución. Se tiene que emitir la resolución determinando si es que extingue o confirma la continuación del derecho. Si es que se continúa con la afectación en uso, manteniendo, o sea, conservando el derecho. Obviamente aquí depende mucho de la argumentación que presente la entidad afectataria o el cesionario, ¿no? Y no solo el dicho, sino la prueba. Documentalmente tiene que acreditar las razones por las cuales no ha cumplido con destinar el predio a la finalidad para la cual se le entregó, o las razones por las cuales no ha cumplido con presentar el expediente del proyecto. Y si estas razones son objetivas y están debidamente sustentadas, probadas, entonces probablemente se puede conservar la afectación en uso. Pero de lo contrario, se tendrá que emitir la resolución de extinción. Ahora, por el solo mérito de la resolución que declare la extinción del derecho otorgado, el registrador tiene que proceder a inscribir ese derecho en la extinción del derecho en la partida registral del predio. Asimismo, se tiene que suscribir un acta de entrega de devolución. Entonces, una vez que se emite la resolución declarando la extinción, se notifica a la entidad a quien se le ha extinguido el derecho a efectos de que se apersone a suscribir el acta de entrega de devolución del predio. Si no se apersona en el plazo que se le indica, entonces se informa a la Procuraduría Pública de la Superintendencia para que inicie las acciones tendentes a la recuperación del predio. Bueno, ahora vamos a pasar a ver algunos casos prácticos para efectos de alguna manera, de repente poder ahondar un poco más en algunos conceptos que hasta aquí se ha venido exponiendo. Y igual, si tienen alguna duda, alguna pregunta, me la pueden hacer, no hay problema.
Bien, vamos a ver el caso número 1. El presente caso señala lo siguiente. La Municipalidad Distrital de Ancón solicita la reasignación de la administración de un terreno que fue inmatriculado por la SBN a favor del Estado. Sustenta su solicitud en la necesidad de contar con un predio para construir su local institucional. Sin embargo, no cuenta con el expediente del proyecto ni con el plan conceptual. Es procedente la solicitud, ¿qué acciones se debe realizar? A ver, si alguien se anima a resolver el presente caso, bienvenido sea. Doctora, Sí, doctora, dígame. buenas noches. Primeramente, ese predio solicita la reasignación. La municipalidad no puede solicitar la reasignación porque ese predio todavía no ha sido asignado a una entidad. No puede, lo que sí la municipalidad puede solicitar la asignación recién, porque recién ese predio va a ser destinado a una entidad pública. Ya. Muchas Ahora, gracias. por otro caso, ahora a ver, ¿qué dice? Para construir un campo de sin embargo, no. Ahora, tampoco tiene que presentar su expediente. Perfecto, claro, tiene que presentar cualquiera de los dos, ¿no? Puede ser un expediente del proyecto o un plan conceptual. Uno de los dos, sí. Sí. Muy bien, muchas gracias por su participación. Bueno, para complementar la solución del presente caso, bueno, efectivamente, como aquí en el caso se nos da como dato que el predio ha sido inmatriculado por la SBN a favor del Estado. Bueno, ustedes saben pues que la SBN puede realizar actos de adquisición, administración, disposición. Y dentro de los actos de adquisición encontramos a la primera inscripción de dominio o inmatriculación, que es básicamente generarle una partida registral al predio. Entonces, en este caso nos indica que la SBN es quien ha efectuado ese proceso de primera inscripción de dominio. Entonces, la Municipalidad de Ancón está solicitando la reasignación de ese predio. Y muy bien, como indicaba el compañero, no procede la reasignación porque este predio no es de dominio público del Estado. Este predio es un bien de dominio privado del Estado. Porque recuerden que cuando hablábamos de bienes de dominio público del Estado, son aquellos bienes que están destinados al uso público o a la prestación de un servicio público y que son básicamente los aportes reglamentarios y los equipamientos urbanos. Y en este caso se advierte que no es ni aporte ni equipamiento. Entonces, por lo tanto, el procedimiento que tengo que aplicar para otorgar el predio a la Municipalidad Distrital de Ancón es un procedimiento que rige para los bienes de dominio privado del Estado. Entonces, lo que se tendría que aquí aplicar es la afectación en uso. La afectación en uso. Y respecto a los requisitos, se tendría que observar, ¿no? Se tendría que observar la solicitud e indicarle, dándole el plazo de 15 días, que presente el plan conceptual o el expediente del proyecto, cualquiera de los dos. Listo. Ahora vamos a ver el caso número 2. En este caso tenemos dos predios, predio 1 y predio 2. Aquí se señala que en el predio 1 y en el predio 2 funciona un hospital en el departamento de Lambayeque, por lo que el director de la Gerencia Regional de Salud requiere realizar el saneamiento físico-legal de ambos predios, a fin de ejecutar un proyecto de inversión pública,
Para tal efecto, proporciona la siguiente información. El predio 1 fue inmatriculado a favor del Estado por el Gobierno Regional de Lambayeque y se encuentra inscrito en la partida registral número 5596-789. El predio 2, en realidad ahí dice B, pero debería ser 2, el predio 2 no se encuentra inmatriculado. ¿Qué acciones se debe realizar a fin de sanear los predios y a favor de quién? Si a favor del Ministerio de Salud o del Gobierno Regional de Lambayeque. ¿Alguien quiere comentar el presente caso? ¿Se podría efectuar el saneamiento físico legal del predio 2 y también la acumulación de ambos predios y la titularidad se estaría referida a al Estado porque es un bien de dominio público? Perfecto, sí, está bien. Y luego hay que, digamos, formalizar la posesión que existe respecto de ambos predios por parte del hospital. Entonces, ahí a quién tendríamos que otorgarle el derecho, ¿no? Si es a favor del Ministerio de Salud o a favor del Gobierno Regional de Lambayeque. A favor de salud. A favor del Ministerio de Salud. Sí. Yo también creo que es a favor del Ministerio de Salud porque es la entidad encargada de dar el servicio público. Ya. Sí, sí, bueno, en realidad respecto de ese tema siempre se generaban las dudas, ¿no? Porque finalmente, digamos, quien presentaba la solicitud para efectuar las acciones de saneamiento siempre viene por parte de las direcciones regionales de salud o de las gerencias regionales de salud, en su mayoría, o sea, viene canalizado a través de los GORES, no viene del gobierno central, ¿no? Entonces ahí siempre cuando se analizaba a favor de quién tenemos que otorgar, si tenemos que pedir que ratifique esta solicitud el Ministerio de Salud, nos generaba la duda, ¿no? Entonces, tendríamos que de alguna manera tener un sustento legal para determinar a favor de si el gobierno regional o del Ministerio de Salud. Entonces, ya digamos, respecto de este asunto, ya se ha definido el tema de las competencias, tanto del gobierno central como de los gobiernos regionales, en la ley de bases de descentralización. O sea, el Ministerio de Salud es un ente rector de las políticas de salud, pero propiamente quien administra y está a cargo de la prestación del servicio de salud en las regiones es en los gobiernos regionales a través de sus direcciones regionales de salud o de sus gerencias regionales de salud. Entonces, es por eso que en muchos casos las afectaciones en uso se ha dado a favor de los gobiernos regionales, no propiamente de la Dirección Regional de Salud o Gerencia Regional de Salud, porque estas direcciones o gerencias son dependientes del gobierno regional. Entonces, se ha dado al ente, digamos, que tiene autonomía, o sea, el gobierno regional. Entonces, en este caso, aquí aplicaría también otorgar al gobierno regional de Lambayeque el otorgamiento aquí sería como ya existe, en el caso nos señala que viene funcionando ya un hospital, solo que se va a hacer un proyecto de mejoramiento. Entonces, aquí tendría que hacerse una regularización.
y esa regularización pues tendría que hacerse a favor del gobierno regional de Lambayeque. Y al tratarse de una regularización, la competencia también ya no sería de la SBN, sino sería de la Dirección General de Abastecimiento, porque es un predio que cuenta con edificación y que está bien siendo destinado a un fin público de competencia del gobierno regional, ¿no? Y muy bien respecto a que en cuanto al predio 2, que no se encuentra inmatriculado, se tiene que efectuar la primera inscripción de dominio. Se efectúa la primera inscripción de dominio del predio 2 y luego se hace, como bien dijo su compañera, la acumulación de ambos predios para que solo aparezca una única partida registral. Y luego de ello ya se tiene que otorgar a favor del gobierno regional de Lambayeque. Ahora, también no necesariamente se tiene que acudir para realizar este procedimiento, no necesariamente se tiene que acudir a la SBN. Perdón, bueno, ahora ya no es competencia de la SBN, es ahora competencia del MEF a través de la Dirección General de Abastecimiento, pero no necesariamente se tiene que acudir a la Dirección General de Abastecimiento, porque tenemos un procedimiento especial de saneamiento en el marco del Decreto Legislativo 1358. Entonces, en el marco de este Decreto Legislativo prevé como uno de los actos que se pueden realizar utilizando esta norma es justamente la primera inscripción de dominio. Y señala que en los casos de primera inscripción de dominio también se puede hacer acumulaciones, independizaciones, entre otros actos más. Ya, pero en este caso en concreto, también, digamos, podría el gobierno regional de Lambayeque hacer el saneamiento del predio, o sea, acogiéndose a este marco normativo. Entonces, efectúa la primera inscripción de dominio que tiene que hacerse a favor del Estado, y luego de ello, bueno, según lo que dice la norma, se inscribe a favor del Estado y se inscribe automáticamente la afectación en uso a favor de la entidad que está destinando el predio a una finalidad pública. Entonces, tiene dos opciones: recurrir al MEF o hacerlo el propio gobierno regional de Lambayeque, utilizando el procedimiento especial de saneamiento, que está regulado en el Decreto Legislativo 1358, y este Decreto Legislativo 1358, digamos, incorpora artículos a la Ley 29151. Y ahora esos artículos están pues recogidos en el texto único ordenado de la Ley 29151. Entonces ahí se puede encontrar detalladamente qué actos se pueden realizar en el marco de esta norma, en el marco de este procedimiento especial de saneamiento, y la tramitación que se tiene que realizar tiene que reglamentarse. Y ahorita todavía no se ha reglamentado porque todavía no ha sido modificado el reglamento de la Ley 29151, pero se está utilizando el procedimiento de saneamiento establecido en el Decreto Supremo 130/2001 de Economía y Finanzas. En ese Decreto Supremo está, digamos, la tramitación para efectuar el saneamiento. Entonces, este Decreto Legislativo 1358 señaló que mientras no se reglamente este procedimiento especial de saneamiento, entonces tendrá que utilizar todavía la tramitación establecida en el Decreto Supremo 130/2001. Y en este Decreto Supremo 130, pues básicamente señala que se tiene que hacer una publicación en el Diario Oficial El Peruano y en otro diario de mayor circulación en la región donde se ubica el predio, en el cual se se identifiquen los predios materia de saneamiento y los actos que van a realizarse, si es una primera inscripción de dominio, una rectificación, una acumulación, una independización, una extinción de cargas, ¿no? E identificar qué actos se está realizando. Y luego de la publicación, se tiene que mandar a inscribir preventivamente dentro del plazo máximo de 60 días después de
después de la publicación, 60 días calendario. Y luego de los 60 días calendario, dentro de los 30 días, si es que no hay ninguna oposición, la entidad que ha llevado a cabo ese procedimiento de saneamiento puede solicitar la inscripción definitiva, ¿no? Obviamente, cuando se solicita la inscripción provisional, se tiene que adjuntar ciertos requisitos, ¿no? Se tiene que adjuntar el recorte del periódico en el cual se ha publicado, se tiene que adjuntar una declaración jurada indicando que no existe ningún proceso judicial respecto de los predios materia de saneamiento, o un proceso judicial en donde se discuta la titularidad de los predios materia de saneamiento, y los documentos técnicos suscritos por el verificador catastral y también una declaración jurada del verificador catastral respecto, indicando digamos, la veracidad, la autenticidad de esos documentos técnicos. Entonces, utilizando este procedimiento de saneamiento, el propio gobierno regional puede efectuar la primera inscripción de dominio del predio 2 y, producto de ello, se inscribe automáticamente la afectación en uso a su favor respecto de este predio, ¿no? Tiene esas dos opciones. Bueno, ahora tenemos el caso número 3. En este caso, nos indican lo siguiente. Hola, ¿alguien va a hacer uso de la palabra? ¿Parece? Ok, no. Ok, el caso número 3. La municipalidad de Tablachaca solicita la afectación en uso de un predio que constituye un lote de equipamiento urbano. Es decir, este predio es producto de la formalización efectuada por COFOPRI. Dicho inmueble, si bien se encuentra desocupado y sin construcción, está afectado en uso al Ministerio de Educación. La pregunta es, a fin de lograr un mejor aprovechamiento del predio, ¿qué acciones se deben realizar para entregarlo a la Municipalidad de Tablachaca? Profesora, disculpe. Hola, buenas noches. Buenas noches, profesora Miguel. Primero, habría que solicitar de repente lo que es la supervisión, ¿no? La supervisión de este terreno que está siendo afectado al Ministerio de Educación para que se pueda extinguir la afectación en uso, ¿no? Entonces, para posteriormente pueda darse efecto lo que es la afectación en uso a la municipalidad de Tablachaca. Perfecto, muchas gracias por su aporte. Sí, efectivamente. Como aquí existe una afectación en uso que ha sido otorgada por COFOPRI, previamente a otorgar cualquier derecho respecto de este predio, se tiene que efectuar la extinción. Y efectivamente, se tiene que iniciar a través de la supervisión y seguir todo el trámite del procedimiento de extinción que ya he explicado para efectos de que se extinga. Una vez extinguido, se tiene que solicitar, la municipalidad tiene que solicitar la reasignación de la administración. ¿Por qué? Porque como estamos frente a un predio de dominio público estatal, porque proviene de un equipamiento urbano, entonces ya su naturaleza jurídica o su condición es de bien de dominio público. Entonces, al ser bien de dominio público, el procedimiento aplicable es la reasignación de la administración. Y bueno, tienen que adjuntar los requisitos que ya se ha indicado en las filminas anteriores, que es básicamente si solicita parcialmente el predio, tiene que presentar la documentación técnica, plano, memoria, o si es la totalidad, solo señala la partida registral.
tiene que presentar un plan conceptual o un expediente del proyecto, tiene que presentar el certificado de zonificación y el acuerdo de consejo, porque estamos frente a un gobierno local. Y el certificado de zonificación y vías para determinar si la zonificación es compatible o no con la finalidad para la cual se estaría solicitando la reasignación de la administración. Muy bien. Ahora veamos el caso número 4. La Municipalidad de San Juan del Lurigancho solicita la afectación en uso de un predio en donde funciona un parque. Sin embargo, revisada la partida registral, se advierte que dicho inmueble constituye un aporte reglamentario a favor del Ministerio de Educación. ¿Es procedente dicha solicitud? Buenas noches, doctora. Buenas noches. Una consulta respecto a ese caso. Lo que usted menciona como aporte reglamentario automáticamente goza de un bien de dominio público. La figura que calzaría es ahí la reasignación. Muy bien, sí. Sí. Claro, y ante ello, como tal cual el caso anterior, solicitar la constatación por parte de la DCN del incumplimiento de la finalidad por el cual se le confirió en un primer momento al Ministerio de Educación ese inmueble. Sí, muy bien. Efectivamente, aquí estamos frente a un aporte reglamentario, por lo tanto es un bien de dominio público estatal y el procedimiento aplicable tendría que ser la reasignación de la administración. Entonces, sí, se tiene que hacer una inspección en campo para advertir que efectivamente hay un incumplimiento. Y luego de ello, solicitar el descargo también al Ministerio de Educación para no vulnerar su derecho de defensa, ¿no? Indicarle al Ministerio de Educación que, si bien es cierto, es el titular del aporte reglamentario, pero no está siendo destinado el predio a ninguna finalidad educativa. Entonces, que emita sus descargos. Y bueno, ahí el ministerio pues responderá y si es que sus descargos son objetivos, tiene documentación que acredita que ha estado realizando acciones para recuperar el predio, lo que fuera, entonces se tendría que evaluar si es que procede o no la resignación. Pero si simplemente, como ya ha ocurrido en algunos casos, en los cuales no se contesta dentro del plazo que se le otorga para emitir los descargos, o no presenta documentos que acrediten que haya realizado acciones para el cumplimiento de la finalidad para el cual fue aportado el predio a su favor, entonces sí se procede a reasignar la administración, y más que todo aquí para garantizar la prestación del uso público, ¿no? Porque finalmente ya viene funcionando un parque. Entonces, se resulta también relevante garantizar la continuidad de ese uso público, pero no se podría ir en desmedro también de otro servicio público, como es el de educación. Pero si el beneficiario de este aporte irresponsable de cumplir con la finalidad para la cual se le entregó el aporte no sustenta objetivamente las razones por las cuales no ha podido cumplir con la finalidad, entonces finalmente se garantiza la continuidad del uso público y se procederá a reasignar la administración del predio. Bueno, aquí tenemos el caso número 5. En el presente caso se indica lo siguiente. El Poder Judicial solicita la reasignación de la administración de un predio ubicado en el lote 5 de la manzana A del asentamiento humano Techito, distrito de Los Olivos. Sin embargo, revisada la partida registral del predio, se advierte la inscripción de inicio del procedimiento de cierre de partida por duplicidad registral. Asimismo, de la revisión del Código Único Sinavip del predio,
En el aplicativo del SINAVIP se visualiza que existe un proceso judicial de impugnación de resolución administrativa. ¿Es factible otorgar la reasignación de la administración? Sí es factible. El hecho de que haya un inicio de procedimiento de cierre no implica darle o negarle lo solicitado por la entidad, pero sí se tiene que ponerle de conocimiento, tal como usted lo ha señalado, pues, ¿no? Sí, efectivamente. Muy bien, gracias. Sí, esta situación no es óbice para la continuación del procedimiento, siempre que se ponga de conocimiento de la entidad peticionante. Ok, vamos al caso número 6. La Municipalidad Distrital del Alto solicita la afectación en uso del área de dominio restringido de la playa Cabo Blanco para destinarlo a la ejecución del proyecto denominado Mejoramiento del acceso y de los servicios turísticos en la bahía Cabo Blanco. ¿Es procedente dicha solicitud? Bueno, para poder responder este caso, primero tenemos que ver Sí, que la... Dígame. yo Sí, considero que sí, doctora. ya, pero a través del procedimiento de la afectación en uso, o tendría que ser de otro procedimiento, porque recuerda que dependiendo de la naturaleza jurídica del predio, es decir, si es de dominio público o de dominio privado, aplica ciertos procedimientos. O sea, sí es factible, pero aquí hay que tomar en cuenta que la afectación en uso es respecto de los bienes de dominio privado. Es decir, cuando voy a afectar en uso, el predio que están solicitando tiene que ser de dominio privado del Estado. Y al afectarle en uso, recién es que muta su condición jurídica. Pasa de dominio privado a dominio público. Y en el caso que estamos viendo, estamos hablando del área de dominio restringido. Y el área de dominio restringido es un bien de dominio público. Exacto. Entonces, como que la afectación en uso no iría, pero sí podríamos de repente aplicar el procedimiento de reasignación. Claro. Y aquí también, ¿por qué podríamos aplicar ese proyecto? Porque no va a existir una desnaturalización de la finalidad, de la condición de dominio restringido. O sea, el hecho de darle la ley, de proteger este dominio restringido, es justamente porque esa área, conjuntamente con el área de competencia de DICAPI, se constituye como área de playa protegida. ¿Para qué? Para que sea de uso público ¿no? Sea de uso público y este proyecto para el cual se está solicitando el predio no va a restringir, sino por el contrario, sino dice para el mejoramiento del acceso y de los servicios turísticos en la bahía de Cabo Blanco. Capaz ahí se debió de repente detallar un poco más qué enmarcaba este proyecto, ¿no? Pero este proyecto básicamente es para instalar duchas, banquitas, palmeritas, como un bulevar. Entonces, con lo cual, de alguna manera, no de alguna manera, sino con lo cual no hay ningún irrumpimiento, no hay ninguna contradicción al área de dominio restringido, sino es algo totalmente compatible, ¿no? Entonces, bajo ese contexto sí podría otorgarse la reasignación de la administración. Y obviamente se tiene que adjuntar todos los requisitos, ¿no? Que ya ustedes conocen.
A ver, ahora tenemos el caso número 7. El MINSA adquirió un predio producto del aporte reglamentario de la compañía urbanizadora Limatambo. En dicho inmueble funciona un hospital. El MINSA ha recibido la solicitud de arrendamiento de un pequeño ambiente del patio del hospital, 200 metros cuadrados, formulada por Evento Sabor para instalar una cafetería. El MINSA puede otorgar el área requerida para la cafetería, es decir, puede otorgar el arrendamiento. Sí. Tal cual, así como arrendamiento o con otra denominación. Como concesión incluso. Eso me uso. Ya. Puede No, concesionar también. Sí. el uso de derecho. Exacto. Sería de manera onerosa, como es un particular que no es fin público. Ujú. Sí. Ya. Sí, aquí justo quería comentarles también respecto al, bueno, no tan última, ¿no? Pero una de las modificatorias que hubo a la ley 29151, justamente con el decreto legislativo 1358, que básicamente está en el artículo 29 del texto único ordenado de la ley 29151, ¿ya? Aquí básicamente yo, dentro de esta ponencia, de esta exposición, les había dividido entre bienes de dominio público y bienes de dominio privado del Estado. ¿Por qué? Porque hay ciertos procedimientos que aplican sobre los bienes de dominio público y ciertos procedimientos que aplican sobre los bienes de dominio privado del Estado, ¿ok? Entonces, incluso si queremos ver un poco más allá, cuando ya hablemos de actos de administración onerosos, como arrendamiento, usufructo, servidumbre, que seguramente ya en las ponencias posteriores va a haber una expositora o expositor que le corresponda tocar estos temas, pero es importante aclarar lo siguiente. Al igual que la afectación en uso y la cesión en uso que aplica sobre bienes de dominio privado del Estado, igual el arrendamiento, el usufructo, la servidumbre opera sobre bienes de dominio privado del Estado. Pero con la dación del decreto legislativo 1358, este decreto legislativo lo que señala textualmente es lo siguiente. En el marco del Sistema Nacional de Bienes Estatales, las entidades pueden constituir usufructo, servidumbre común, arrendamiento, cesión en uso, comodato u otros derechos que no impliquen enajenación del inmueble que se encuentra bajo su titularidad o administración, siempre que no se desnaturalice u obstaculice el normal funcionamiento del uso público del bien o la prestación del servicio público. Entonces, con esto como que ya se abre el abanico, sobre todo para los actos onerosos, ¿no? Que en un principio no podía aplicarse sobre bienes de dominio público. Pero con esta norma ya se da la posibilidad de que sí se puede. Pero señala que esto se va a otorgar siempre que no se desnaturalice o obstaculice el normal funcionamiento del uso público o de la prestación del servicio público que se venga realizando en el predio. Con lo cual, presupone que tiene que existir en el predio una prestación de un servicio público o un uso público, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque en este caso en concreto,
sí encaja, porque aquí nos está diciendo que ya en el predio, que es un aporte reglamentario, que es un bien de dominio público del Estado, existe un hospital. Y nos dice, existe un hospital, pero del área que tiene el hospital, 200 metros han pedido para una cafetería. Ok, entonces, digamos, se tendrá que evaluar que el hecho de otorgar estos 200 metros no va a obstaculizar el normal funcionamiento de la prestación del de la prestación del servicio público del predio. Entonces, al argumentar de esa manera, sí podría otorgarse esa área requerida en arrendamiento. En arrendamiento o, como hemos visto también, en derecho de uso. Pero, ¿qué pasaría si estamos frente al supuesto que es un aporte reglamentario? Es un aporte reglamentario para educación, digamos, un predio que proviene de una habilitación urbana, digamos que los Portales ha habilitado un terreno por Puente Piedra, un terreno que era eriazo o rústico, lo ha habilitado, ¿no? Ya ha pasado a ser urbano, la ha dotado de los servicios básicos. Entonces, producto de esa habilitación, ha tenido que dejar ciertos aportes. Y uno de ellos ha sido el aporte para educación. Y digamos que ahorita educación no ha construido nada en el predio, está totalmente vacío, pero viene una empresa X, ¿no? Una empresa a solicitar el usufructo del predio. El usufructo o el arrendamiento, lo que fuera. Ya, a usufructo o arrendamiento viene a solicitar cualquiera de los procedimientos. En ese caso, ahí no aplicaría el otorgamiento. ¿Por qué? Porque ahí, digamos, aplicaría el marco general. Y el marco general señala que no se puede otorgar usufructo y arrendamiento sobre predios de dominio público del Estado. Entonces, en este caso que les estoy comentando del aporte para educación, no aplicaría el artículo 29 que he leído hace un momento respecto a que sí se puede otorgar bienes de dominio público en arrendamiento, usufructo. ¿Por qué no aplicaría? Porque este artículo presupone que ese bien que te están pidiendo esté siendo destinado a la prestación de un servicio público o al uso público. Porque te dice, ok, tú puedes otorgar, pero siempre que cuando tú otorgues no desnaturalice el normal funcionamiento del uso público o la prestación del servicio público. Entonces, para evaluar que no desnaturalice, tiene pues que haber un destino en el predio, y en el caso que estoy poniendo está totalmente vacío. Entonces, en ese supuesto, en los casos donde está vacío, donde no hay la prestación de un servicio público, se deniega las solicitudes de arrendamiento, de usufructo. ¿Ya? Entonces, eso hay que tomarle en cuenta para efectos de alguna manera no confundirnos en cuanto a que en todos los casos podría otorgarse un arrendamiento o un usufructo sobre bienes de dominio público estatal. No, los casos en los cuales va a poder otorgarse es como en este caso que se está presentando, que se viene prestando el servicio público y una partecita están solicitando para una cafetería. O, por ejemplo, otro caso, la sede institucional de una entidad y una empresa de telecomunicaciones requiere una partecita de la azotea para instalar una antena. Ya, ahí también procedería el arrendamiento. Ya, eso, porque ahí hay la prestación del servicio público, entonces vas a poder evaluar si la instalación de esa antena va a ir en desmedro del normal funcionamiento de la prestación del servicio público. Ahora vamos a ver el caso número 8. La Municipalidad de Ventanilla ha construido un edificio sobre un inmueble que le fue entregado por parte de la SBN en afectación en uso. Dicha municipalidad ha recibido una solicitud de una entidad educativa para que le ceda uno de los pisos del edificio para poder brindar un servicio público gratuito. ¿Es procedente dicho pedido?
A ver, en este caso, la municipalidad solo tiene un derecho de afectación en uso. Entonces, por lo tanto, como afectatario podría otorgar algún derecho, pero siempre que exista una retribución, ¿no? Pero en este caso, desde el caso se advierte que no va a haber ninguna retribución. Por lo tanto, no procedería dicho pedido. En todo caso, lo que podría evaluarse de repente es una coafectación en uso. Siempre, o sea, y la coafectación en uso ya tendría que ser aprobada por el titular del predio, y en este caso, como ha otorgado la SBN por ser un predio del Estado, entonces la SBN es quien tendría que evaluar esa solicitud de coafectación, ¿no? Pero para que se pueda otorgar, tendría pues que estar de acuerdo la municipalidad de Ventanilla, ¿no? Porque finalmente la municipalidad es quien ha efectuado la construcción en el predio, ¿no? Ahora tenemos el caso número 9. En el presente caso se señala lo siguiente. La empresa municipal de derecho privado Agua para Todos S.A. brinda servicios de saneamiento en el departamento de Ancash y a fin de construir un reservorio de agua solicita la afectación en uso de un predio de dominio privado del Estado adjuntando todos los requisitos. Es procedente la solicitud presentada por Agua para Todos S.A. A fin de atender la presente interrogante, tomar en cuenta lo siguiente. Conforme al artículo 3 de la Ley 26338, Ley General de Servicios de Saneamiento, la prestación de los servicios de saneamiento son de necesidad pública y de preferente interés nacional. Revisar el artículo 8 de la Ley 29151, en donde se indica cuáles son las entidades conformantes del Sistema Nacional de Bienes Estatales. ¿Por qué es importante revisar este artículo 8? ¿Por qué? Porque recuerden que la afectación en uso solo se otorga a entidades conformantes del sistema. Entonces, aquí alguien se anima de repente a comentar si es que es procedente otorgar la afectación en uso a Agua para Todos. Es una empresa de derecho privado que es parte de FONAFE, por lo tanto no estaría dentro del sistema. Ya, pero ahí no dice que es una empresa municipal, ¿ah? Una empresa municipal de derecho privado. Profesora, pero al margen de ser de derecho privado, por la necesidad pública, yo creo que sí se le debería hacer, ¿no? De repente no bajo la modalidad de afectación en uso, pero por el tema de necesidad pública, bueno, no, mi opinión sería que sí. Sí, efectivamente, incluso hay un marco legal especial para el tema de necesidad pública respecto de estos temas de servicios de saneamiento, ¿no? Agua, desagüe. Y este marco especial es el Decreto Legislativo 1192. A través de este decreto legislativo se puede solicitar bienes de dominio público o bienes de dominio privado de manera indistinta. Se puede solicitar ya sea a través de una servidumbre de paso, si es que es para tuberías, o se puede solicitar una afectación en uso, una reasignación, una asignación. ¿Pero por qué? Porque está en el marco de una normativa especial, en el marco del Decreto Legislativo 1192, y justamente porque los servicios de saneamiento han sido declarados de necesidad pública. ¿Ya? Pero, indistintamente a que exista ese marco especial, el caso iba enfocado más para efectos de determinar si las empresas municipales de derecho privado son entidades conformantes del sistema. Entonces, para eso nosotros tenemos que remitirnos al artículo 8 de la Ley 29151. En ese artículo nos dice las entidades que conforman el Sistema Nacional de Bienes Estatales en cuanto administran o disponen bienes estatales son las siguientes. La Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, SBN, como ente rector,
el gobierno nacional integrado por el Poder Ejecutivo, incluyendo los ministerios y organismos públicos descentralizados, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Los organismos públicos a los que la Constitución Política del Perú y las leyes confieren autonomía. Las entidades, organismos, proyectos y programas del Estado cuyas actividades se realizan en virtud de potestades administrativas legalmente otorgadas. Los gobiernos regionales, los gobiernos locales y sus empresas. Ya, ahí no discrimina, solo dice, son entidades conformantes tal, y señala los gobiernos locales y sus empresas, de manera general, no dice solo sus empresas de derecho público, solo dice los gobiernos locales y sus empresas. Y luego dice las empresas estatales de derecho público. Entonces, bajo este contexto, como había muchas solicitudes de la EPS Grado de Piura, en las cuales solicitaban afectación en uso, pues digamos que de la literalidad del artículo aparentemente sí podía otorgarse la afectación en uso. Y efectivamente, las empresas municipales de derecho privado para este tipo de servicios de saneamiento sí se computan como entidades conformantes del sistema, o por lo menos eso está en función a la opinión de la Dirección de Normas y Capacitación de la SBN, ¿no? Y en mérito a esa opinión es que se ha otorgado en su oportunidad algunos derechos a la EPS Grado de Piura, y así a otras EPS de otras regiones. Pero actualmente, bueno, no actualmente, ya tiene un par de añitos el decreto legislativo 1192 que habilita otorgar cualquier derecho respecto de predios estatales para que sean destinados a servicios de saneamiento, porque los servicios de saneamiento han sido declarados de necesidad pública. Entonces, el día de hoy no necesariamente tienen que solicitar una afectación en uso, sino simplemente se acogen a su marco especial, a esta ley especial, al decreto legislativo, perdón, bueno, tiene jerarquía de ley, se acogen a este decreto legislativo 1192 y se puede otorgar cualquier derecho, ¿no? Dependiendo de la naturaleza, pero este decreto legislativo habilita que se entregue afectación, cesión, reasignación o asignación a la entidad a cargo de la prestación de los servicios de saneamiento. Ok, ahora vemos el caso número 10. El Poder Judicial presenta la renuncia a la afectación en uso de un predio ubicado en Ancón, sustentando que no podrá realizar la ejecución del proyecto de inversión pública denominado Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Maranguita, para lo cual se le afectó en uso el predio. Sin embargo, cuando profesionales de la SBN realizaron la inspección al inmueble, observaron que se encontraba invadido en su totalidad. ¿Es procedente la renuncia? No. Muy bien, ¿por qué no es procedente? No ha cumplido con su finalidad. Perfecto, sí. Sí, efectivamente, en este caso, pues, uno de los presupuestos para que opere la renuncia es que el Poder Judicial esté en posesión del predio, ¿no? Y en este caso en concreto no está en posesión del predio, el predio está totalmente invadido. Por lo tanto, no procede la extinción de la afectación en uso por esta causal de renuncia, pero sí se va a proceder la extinción por la causal de incumplimiento. Es decir, presenta la solicitud el Poder Judicial, ¿no? Presenta y viene a la SBN. Entonces, la SBN evaluará, la SBN y específicamente la Subdirección de Administración del Patrimonio Estatal evaluará esa solicitud de renuncia. Entonces, al inspeccionar el predio, verificará que no está en posesión. Entonces, como ya hay una inspección por parte de la Subdirección de Administración del Patrimonio Estatal y como ya hay un documento en el cual hay una manifestación de devolver el predio, si bien es cierto, se va a declarar improcedente en el artículo 1 la solicitud de renuncia, pero en el artículo 2 se va a resolver declarando la extinción por incumplimiento.
En ese caso ya no es necesario remitir el expediente a SDS, porque ya hay una renuncia, y la renuncia pues ha iniciado de manera unilateral por el beneficiario de la afectación en uso y se ha presentado al área competente que tiene a su cargo resolver esta solicitud. Y esta área ya ha efectuado, producto de esa solicitud de renuncia, efectúa la inspección. Entonces, resultaría innecesario, generaría más gastos para el Estado el hecho de remitir a la SDS para que vaya a hacer la inspección y verifique. No, ya no, porque SDAPE, la Subdirección de Administración del Patrimonio Estatal, ya ha advertido en la inspección que ha efectuado, ya ha advertido que hay un incumplimiento. Entonces, en esa resolución que resuelve la renuncia, también se pronuncia sobre el incumplimiento y extingue la afectación en uso. Ok, ahora vamos al caso número 11. La Iglesia Dios es Amor solicita la cesión en uso de un predio que constituye un equipamiento urbano, cuyo uso asignado por COFOPRI en el plano de trazado y lotización es otros usos. El mismo que fue afectado en uso por dicha institución a favor del pueblo joven, el progreso. Sin embargo, por incumplimiento de la finalidad, se extinguió la afectación en uso. ¿Es procedente la solicitud de cesión en uso? Para responder esta pregunta hay que tomar en cuenta la condición jurídica del predio sobre los cuales opera la cesión en uso. Bueno, en este caso no es procedente porque la cesión en uso únicamente opera sobre bienes de dominio privado del Estado. Y aquí estamos frente a un equipamiento urbano. Por lo tanto, es un bien de dominio público del Estado. Caso número 12. La Municipalidad Distrital de Cerro Colorado cuenta con un inmueble que fue afectado en uso por COFOPRI para ser destinado a un complejo deportivo. Sin embargo, dicho predio no es de su utilidad, toda vez que requieren de un área mayor para ejecutar la construcción de un estadio. Por tal razón, ha presentado la renuncia a la afectación en uso ante el Gobierno Regional de Arequipa. ¿Es competente el Gobierno Regional de Arequipa para resolver la solicitud presentada por la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado? No. Para resolver el presente caso, tomar en cuenta lo siguiente. El Gobierno Regional de Arequipa cuenta con transferencia de funciones. El predio es un lote de equipamiento urbano, por lo tanto es un bien de dominio público. Ok, en este caso, como ya les había comentado, los gobiernos regionales con transferencia de funciones tienen competencia respecto a los bienes de dominio privado del Estado. Y en el caso en concreto estamos frente a un bien de dominio público, ¿no? Entonces, al ser un bien de dominio público, la competencia lo tiene la SBN, por lo tanto, el Gobierno Regional de Arequipa, en aplicación de la LEPAG, de la Ley 2744, tendrá que declarar su incompetencia y remitir el expediente a la SBN para que la SBN sea quien resuelva esta solicitud de renuncia. Bien, ahora tenemos el caso número 13. Mediante resolución 150-2018, de fecha 3 de marzo del 2018, el SDAPE afectó en uso a favor del Ministerio de Transportes y Comunicaciones un predio ubicado en Lima. En dicha resolución no se estableció el plazo de afectación en uso. ¿La resolución es válida o de qué defecto adolece? ¿Qué acciones se deben realizar?
A ver, respecto de este caso, recuerden que el plazo es de vital importancia indicarse en la resolución. Tanto en la resolución de afectación, en la resolución de cesión, en la resolución de reasignación, en la resolución de asignación. ¿Por qué? Porque si no se indica el plazo del cual se está otorgando el derecho, esa resolución es nula. Entonces, si se emitió la resolución y no se indicó el plazo, se tendrá que sacar una resolución rectificatoria, ¿no? Para que, una resolución modificatoria, para efectos de que complemente la resolución, la resolución en la cual se había omitido indicar el plazo. ¿No? Una resolución aclaratoria a efectos de que se precise cuál es el plazo por el cual se está otorgando el derecho. Ahora tenemos el caso número 14. Mediante resolución 1538-2016, de fecha 3 de octubre del 2016, el SDAPE afectó en uso un predio a favor de la Municipalidad de Sachaca para ser destinado a su local institucional. En dicha resolución se estableció el plazo de 2 años para la presentación del expediente del proyecto, bajo sanción de extinguirse el derecho otorgado. Sin embargo, pasados los 2 años y 1 mes, la citada comuna solicita la ampliación de plazo para la presentación del referido expediente. ¿Será procedente la solicitud? ¿Ustedes qué creen? Yo creo que ya no es procedente la solicitud de ampliación de plazo porque ya de por sí ya ha caducado, ha vencido ya el otorgamiento de la sesión en uso. Podría ser otra figura o otra solicitud, tal vez como una nueva solicitud de sesión de uso, pero ya con la ampliación, ¿no? Sí, pues efectivamente aquí la ampliación ha sido solicitada fuera de plazo. Esa ampliación ha sido solicitada fuera de los 2 años que se otorgó para la presentación del expediente del proyecto. Porque la norma sí prevé que se pueda ampliar, ¿no? Si bien es cierto, se afecta en uso en mérito al plan conceptual, y como es en mérito al plan conceptual, se otorga los 2 años para la presentación del expediente del proyecto, pero la norma prevé que sí se puede ampliar ese plazo otorgado dependiendo de la dimensión de la obra que se va a ejecutar en el predio. Pero esa ampliación tiene que solicitarse antes del vencimiento de esos 2 años. Y en este caso nos indica que ha pasado los 2 años y 1 mes. Entonces, lamentablemente aquí ya no procede, se tendrá que extinguir y efectivamente se tendrá que aperturar un nuevo procedimiento si en caso la municipalidad continúa pues interesada en el predio. Bueno, me parece que esta ya es la última diapositiva y justamente estos 13 minutos es para algunas preguntas que ustedes puedan formular, así es que tienen la libertad de poder presentar cualquier consulta, por favor. Doctora, buenas noches. Tengo una consulta en cuanto al plazo en las sesiones en uso. Indicó que era por un plazo total de 10 años o plazo máximo de 10 años. ¿Esto quiere decir que con ampliaciones y todo es 10 años? A ver, el reglamento señala que el plazo máximo de la sesión en uso es 10 años. O sea, me pueden pedir por 5, 4, 7, 8, el tope es 10. Ya yo puedo otorgar por 10, pero esos 10 años son renovables, es decir, se puede renovar. ¿Por cuánto tiempo más? Por 5, 6, 7, teniendo como tope 10 más. O sea, en total hasta 20 años podría ampliar una sesión en uso. ¿Correcto? Sí. Sí, mi otra consulta era en cuanto a la afectación en uso en vías de regularización. ¿Indicó que esto estaba a cargo de la DGA o entendí mal? Sí, justamente estaba como procedimiento dentro de la presente exposición.
pero con la dación del decreto legislativo 1439, bueno, ese decreto legislativo es del Sistema Nacional de Abastecimiento, que básicamente lo que hace este decreto legislativo es modificar la ley 29151, y al modificar la ley 29151 modifica las competencias de la SBN respecto de la administración y el otorgamiento de ciertos actos respecto de predios estatales. Entonces, uno de esos supuestos en los cuales, digamos, ya ciertos predios han pasado a competencia de la DGA son aquellos predios que cuentan con edificación y que vienen siendo destinados a los fines institucionales de la entidad que está en posesión del predio. Entonces, por eso es que en el caso de las afectaciones en uso, en vías de regularización, el presupuesto habilitante para otorgar la afectación en uso en vía de regularización señala que el predio venga siendo destinado a la prestación de un servicio público a cargo de la entidad que ocupa el predio. Entonces, este supuesto encaja perfectamente en los supuestos en los cuales ya los predios pasan a competencia de la Dirección General de Abastecimiento. Entonces, por eso, para regularizar la ocupación que alguna entidad ostente respecto de un predio, pero que no tenga un título que le habilite esa posesión, va a tener que solicitarlo a la DGA. Correcto. O sea, quiere decir que los inmuebles que cuenten con una infraestructura y vengan dando un servicio público, ¿los actos los tienen que realizar con la DGA? Efectivamente, sí. Correcto. Es de la DGA. Gracias, doctora. Doctor, disculpe, eso referente a todos los actos de administración y los actos de disposición, ¿no es cierto? Efectivamente, administración, disposición. Gracias, Esther. Doctora, una consulta. Es respecto de los saneamiento físico legal, ya que he estado tocando el tema en vía de 130. Lo que pasa es de que hay un predio en la cual tiene como tipo de uso, está destinado al uso de portes. La COFOPRI le afectó en uso a una municipalidad distrital y está a nombre del Estado. Pero el detalle es de que se ha efectuado se han realizado dos saneamientos físicos legal en vía del 130, solicitando de que se realice la anotación preventiva de dominio respecto de estos predios. ¿Procedería en este caso esos saneamientos físicos legal teniendo en cuenta de que este es un predio de uso de dominio público a favor de estas dos entidades que están solicitándolo? Ya. Ya, respecto a este procedimiento de físico legal, o procedimiento especial de saneamiento físico legal de predios estatales, respecto al caso en concreto que ha presentado, en este supuesto ya existe una primera inscripción de dominio, o sea, el predio ya cuenta con una partida registral. Entonces, de acuerdo a la normativa, este predio que ha sido afectado en uso por COFOPRI, la titularidad dominial lo asume el Estado, representado por la SBN. Es decir, no se puede aclarar el dominio. El afectatario no puede ejercer este procedimiento de saneamiento físico legal para aclarar dominio a su favor, porque él ostenta un título, un derecho, que es el título de afectación en uso otorgado por COFOPRI. Entonces, si la municipalidad, digamos, ha iniciado este procedimiento, no está enmarcado en las normas que regulan este procedimiento especial de saneamiento. No cabría, tendría que rechazarse, tacharse el título, no procede.
Lo que pasa es lo siguiente, doctora, y olvidé acotarle algo. Lo que pasa es de que está afectado en uso a favor de una municipalidad distrital, pero quien está solicitando ahora el saneamiento físico legal es el GORE para destinarlo a educación y también la Policía Nacional del Perú. Esas dos instituciones están efectuando el saneamiento físico legal muy a pesar de que es un bien de dominio público y está afectado en uso a favor de la municipalidad distrital, una municipalidad distrital, ¿no? Ya. Okay. Pero en ese caso, o sea, para hacer el saneamiento físico, previamente tendría que extinguirse los derechos de afectación en uso que ostentan las entidades, ¿no? Porque entiendo que, si bien es cierto, hay una entidad tercera que está efectuando este saneamiento porque seguramente está en posesión del predio y está brindando un servicio público o el uso público, pero hay una entidad ya beneficiaria de la afectación en uso, ¿no? Entonces, se tiene que extinguir previamente y esta extinción no está, digamos, como uno de los procedimientos que se puede efectuar con este procedimiento especial de saneamiento. Porque si bien es cierto, sí habla de cancelación de cargas, gravámenes, y justamente las afectaciones en uso se inscriben en el rubro de cargas. Entonces, pero cuando la norma del saneamiento físico legal especial señala a los actos comprendidos en el procedimiento especial de saneamiento físico legal de bienes inmuebles estatales, cuando hace referencia a la cancelación de cargas, gravámenes, limitaciones u otras restricciones al uso de la posesión y o propiedad que conforme a ley se encuentren extinguidas y que afecten el libre uso y disponibilidad de los inmuebles. O sea, esta norma sí prevé que se haga la cancelación de cargas, gravámenes, pero indica que se encuentren extinguidas conforme a ley. Y en este caso en concreto, las afectaciones en uso no están extinguidas y esas afectaciones en uso tienen que seguir un procedimiento regular para poder extinguirse ese derecho. Entonces, en este caso no procede que el gobierno regional pretenda inscribir el dominio de ese predio. Ok, doctora, muchas gracias. Nada, a usted. Doctora, disculpe. Doctora, ¿me podría facilitar, por favor, el reglamento en el cual se hace la transferencia de competencias sobre los inmuebles con edificios de uso público? Sí, Para te voy a indicar ahorita el decreto, pero creo que va a ser de mejor ayuda porque el decreto como que habla de manera general, entonces hay que interpretarle ese decreto y luego salió el reglamento. ¿Ya? Y en el reglamento tampoco, digamos, es tan amigable porque hay que estar leyendo uno y otro artículo para hacer una interpretación sistemática de lo que quiere decir. Pero la norma es el decreto, se me fue, ya, el decreto legislativo 1439 del Sistema Nacional de Abastecimiento. ¿Ya? Y el reglamento de ese decreto legislativo es el Decreto Supremo número 217-2019-EF. Ya, ese es el reglamento. Ahora, hay un informe que yo les podría mandar, si me proporcionas por aquí, por el chat, tu correo, o en todo caso le mando a la señorita de personal, que es el enlace del CAFAE, el informe para que ustedes puedan conocer más al detalle, porque hay un informe de DNR que es en atención a una consulta que efectúa el MEF, en donde describe y detalla los supuestos en los cuales qué predios pasan a competencia de la Dirección General de Abastecimiento. Pero igual creo que, según el cronograma que me pasaron de este curso, hay una ponencia relativa a este tema, por eso es que no he ahondado más, porque no es mi tema, ¿no? Pero de manera general, como está involucrado en algunos procedimientos que me ha tocado exponer, he tenido que mencionarlo. Pero ¿sabes? Voy a pasarles el informe de DNR. ¿Listo? Ok, gracias, doctora. Ya.
Entonces quedamos que le voy a pasar a la señorita del CAFAE para que ella les haga llegar ese informe a todos ustedes, que les va a servir de mucha ayuda. Listo, entonces, siendo las 9:58 de la noche, si es que no tienen alguna otra consulta, es para poder dar por terminada la presente exposición, por favor. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Referente al saneamiento físico legal, una vez que se hace la publicación, hizo mención, creo que se tiene 60 días para inscribir la preventiva. Sí, 60 días calendario. Y si no lo inscribo en los 60 días, No, ya no puedes, tendrías que volver a publicar. porque yo he inscrito unos predios que han pasado los 6 meses de publicado y normal, el registro público lo ha aceptado. Lo que pasa es que la norma señala claramente que en 60 días calendarios se tiene que mandar a una acción preventiva. Sí, esa era la consulta porque yo he saneado algunos predios de una UGEL y ya pasaron 6 meses de que se ha publicado y le he ingresado el expediente y normal se ha inscrito. Qué suerte realmente, pero la norma se señala 60 días calendario. Las hecho la 130, ¿no? Sí, Sí, en la 130. Porque mira, vamos a leer textualmente lo que dice la 130. No sabemos quién va a entrar el próximo año. Esperemos que el pueblo sea sabio y elija a un candidato que sea de pro, que tenga capacidad profesional y sobre todo que entienda la problemática nacional. Doctora. Uy, a ver, pero tengo que apagar ahí el micrófono porque hay mucha interferencia. Doctora. Hola, hola. ¿Qué tal? Una consulta quería hacerle ya para cerrar yo también. Dígame. Bueno, ¿en qué medida la SBN se puede pronunciar respecto a la existencia, por ejemplo, de un conflicto de delimitación de competencia territorial entre dos entidades que quieren registrar un predio de dominio público? Conflicto de competencia. Por delimitación territorial. Ah, delimitación territorial. No, delimitación territorial no. La SBN no tiene competencia. La delimitación territorial la hace la SBN. Solo respecto cuando hablamos de delimitación de comunidades campesinas, cuando se va a instalar la mesa técnica, ahí sí invitan a la SBN para efectos de poder determinar si es que no se está vulnerando alguna propiedad del Estado. Pero después para delimitar, digamos, linderos entre uno u otro distrito, ahí no, la SBN no tiene ninguna competencia. No sé si quedaste satisfecho con la respuesta o de repente hay alguna otra duda. Se recortó, disculpe, no logré escucharlo. Ya, te comentaba que respecto a la delimitación territorial, la SBN no tiene ninguna competencia. La SBN solo te comentaba que respecto de este asunto de delimitación de predios, solo interviene en las mesas técnicas cuando se delimita predios de comunidades campesinas, cuando se va a titular a comunidades campesinas. Pero para delimitación territorial entre uno u otro distrito no tiene ninguna competencia. Sí, yo tengo entendido que ese tema se debate entre la instancia del IMP partiendo en Lima Metropolitana. Claro, el Instituto de Planificación Metropolitana, sí. Claro, sigue su conducto regular, sino que mientras culmine todo este proceso, la contraparte, lógicamente, dentro de la astucia administrativa, declara ante la SUNAR como si propietarios por corresponderle por su competencia territorial.
¿Existiría mecanismo alguno como nosotros instar ante la SBN para que, no sé, cautelar de una u otra forma esos bienes? Porque ambas partes reclaman ser propietarios, ¿no? Por límite territorial. De repente lo que podrían hacer es pedir una opinión al orden, pero a otra área operativa propiamente. Ahora, para complementar la respuesta que brindé hace un momento a los 60 días calendarios, eso está regulado en el artículo 9 del Decreto Supremo 130 de 2011. Ahí señala claramente que efectuada la publicación referida en el artículo precedente y dentro de un plazo no mayor a 60 días calendarios, las entidades públicas deberán presentar ante el registro de predios la solicitud de anotación preventiva adjuntando los siguientes documentos, los documentos que ya les había mencionado. Entonces, la norma señala que son 60 días calendarios, no 6 meses, pero bueno, si lo han pasado de esa manera, ha tenido suerte. Listo, entonces, son las 10:04, si es que no hay otra consulta, muchas gracias. En todo caso, puedo escribir mi correo en el chat para si tienen alguna otra